Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Rodolfo, casi que no sabemos por dónde empezar, pero vamos a empezar hablando de la inflación. ¿Estimabas que fuera a llegar otra vez más por encima del 5%? En realidad este número del 5% quedó viejo después de la salida de Guzmán y este aumento del 20% de gran parte de bienes y servicios que se dio la semana pasada. Ujú. Eso es para empezar. Pero por otro lado, vos recién hablabas del tema del aumento de la alícuota del 30 al Sí, 45% de la compra de insumos o de servicios. Y vale aclarar que el gobierno se toma su tiempo para la devolución. El año pasado, más o menos, la devolución, el trámite se hizo en febrero y la devolución recién llegó en octubre, es decir, que todavía la devolución de este año no ha llegado. Sin embargo, tiene bastante bien aceitada la otra parte, la parte de las multas por el atraso en el pago de monotributo o en el atraso de otro tipo de impuestos a los comerciantes. Ese es el doble estándar claro. sobre los sectores más pequeños, porque, por ejemplo, el gobierno activa grandes beneficios para los exportadores grandes, donde les dan el dólar oficial, el dólar este de vamos a partir de un número más sencillo para que la gente lo entienda. Tenemos un dólar oficial que está en torno a los 170 pesos y el otro dólar está en torno a los 300 pesos. Bueno, a este dólar oficial se les da a las empresas para que paguen sus deudas en el exterior y una persona como un periodista que hace servicios al exterior o un músico que da clases online al exterior, no tiene esa ventaja y termina este, cobrando al dólar oficial sin las ventajas de tener dólar oficial para pagar servicios y otro tipo de cuestiones afuera. Y Claro, y por sobre otro todo, lado, perdón, lo mencionábamos recién, el tema de la industria del turismo también, ¿no? Pasajes, bueno, todo tipo de gasto vinculado a turismo en el exterior. además de eso, y por otro lado, otro tema que es el tema segmentación de tarifas, que todavía no ha sucedido. Y la manera que se aplicó es un tanto estigmatizante, porque uno tiene que llegar al portal y de argentina.ar, la vocera lo dice como si todos tuviésemos internet y todos tuviésemos una computadora en la casa, y decir, hola, ¿qué tal? No soy yo, soy pobre, no puedo pagar. Entonces tiene que llenar unos datos cuando el gobierno puede hacer algo a la inversa y con el sistema de datos que tanto se jactan de tener, decidir qué zonas van a tener el subsidio de la tarifa y qué zonas no. Claro. Entonces, y es algo que ya se anunció hace casi un mes atrás, el tema de este famoso formulario que es un Google Docs, o sea, siendo ya hasta provocativo con esta cuestión. Y Claro. otra cuestión que hay que ver, o sea, el gobierno por un lado sigue dando dólar oficial para pago de deuda, no ajusta las tarifas. Y otra de las grandes preguntas que nos hacemos, bueno, ¿y Qatar? ¿Cómo vamos a pagar Qatar? Porque un montón de argentinos se van a ir al Mundial. ¿Y dónde van a salir esos dólares para pagar? Claro, tiene que ver Y con lo que mencionábamos recién de los gastos en el exterior para aquellos que puedan hacerlo, ¿no? Recordamos que la gran mayoría de los argentinos no está en condiciones de afrontar gastos de ese tipo. no, eso estamos de acuerdo. El tema es que mucha gente va a ir. ¿Y con qué dólar? ¿De dónde se saca ese dólar? Porque dólares oficialmente no hay, pero extraoficialmente dólares hay un montón. Se calcula que hay 150.000 millones de dólares en el colchón en este país hay 150.000 millones de dólares. Ujú. O sea, por fuera del sistema bancario. O sea, Argentina, luego los Estados Unidos, es el país que tiene más dólares acumulados, proporcionalmente, ¿no? Ujú. Hablando. Y bueno, no hay ningún sistema de estímulo para traer al sistema bancario ese tipo de dólares que se van guardando. Y por otro lado, no hay un estímulo a los sectores medios a traer los dólares. ¿Por qué? Porque si vos sos una persona que sos un ingeniero que brinda servicio en el exterior y vivís en Bariloche, en Zapala, te vas a Chile, abrís una cuenta en un banco en Chile que te depositen los dólares ahí
porque si te los depositan en el sistema bancario argentino, perdés la mitad de tu servicio. Y no Claro. es una persona, no es un hombre con una mentalidad malévola que quiere hacer daño al país. No, cobrará una buena suma de dólares, pero no tuerce la balanza de la macroeconomía Ujú. argentina. Entonces, lo que estás haciendo es desincentivando la entrada de dólares y generando estas cuestiones de unas triangulaciones económicas muy extrañas. Rodolfo, ¿cómo analizás o con qué análisis haces de lo último que pasó en materia de economía, la salida de Guzmán, la llegada de la nueva ministra y las medidas que se tomaron o que informaron a partir de la llegada de la nueva ministra? Bueno, por un lado, el congelamiento de puestos en el Estado es bastante nebuloso, porque los organismos autárquicos van a decir, no, pará, vos, Ministerio de Economía, no te puedes meter en ANSES, perdón, en AFIP, para decirme a mí cómo tengo que hacer la entrada de personal, lo mismo Poder Judicial, etcétera. Ujú. Bueno, ya hablamos del registro de las tarifas. La tasa de interés, pese a lo que se dice, la tasa de interés es negativa, no es positiva, es negativa la tasa de interés, pese a lo que dice la ministra. Después, bueno, esta medida de previaje, bueno, ¿con qué financiamiento? ¿Cómo se va a aplicar el previaje? Esa es la Claro. gran pregunta. Y después no hay una medida correcta, no hay una medida que vos te dé cierto grado de certidumbre. Ujú. Se necesita claramente un shock económico del estilo de la convertibilidad. Hablan de dolarizar, pero dolarizar no es una opción. O un esquema de economía bimonetaria. Bueno, pero ¿con qué dólares los vas a hacer? Si vos decís, bueno, tenemos un esquema de economía bimonetaria como aplicó más o menos Venezuela, donde a partir de ahora empezamos a pagar a una tasa de dólares o empezamos a pagar en dólares. ¿Con qué dólares? Si el problema que tenemos nosotros es que no tenemos dólares en el sistema financiero. Claro. Entonces, Sí. y acá vale aclarar que no es toda la responsabilidad del gobierno, porque por un lado el gobierno está desorientado y por otro lado la oposición lo único que hace es tirar piedras y no tirar ideas. Es decir, no sentarse, armar un gran acuerdo nacional entre los líderes de la oposición, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, y sentarse en un gran acuerdo nacional y decir, bueno, estas variables económicas no se tocan más, 12 puntos que no se tocan más, nos ponemos de acuerdo, salimos para adelante y después nos matamos políticamente, como siempre hacemos un poco de acting, etcétera. Pero ni siquiera eso, o sea, hay una oposición totalmente irresponsable y un gobierno totalmente desorientado, y en el medio estamos nosotros, estás vos, estoy yo, está la gente de tu equipo, está Sí, mi claro. familia, etcétera. Sí, recién escuchábamos a la portavoz, bueno, decir que esperaban que, o sea, apuntando, como ya lo habían hecho, contra los empresarios por la remarcación de precios y hasta adjudicándole un poco el tema de la inflación y del avance de los números. Ya lo habíamos hablado de esto, pero digo, ¿qué responsabilidad tienen los empresarios, hasta qué punto y hasta qué punto es el gobierno el que debería frenar esto? Bueno, hay una responsabilidad de parte de los formadores de precios. O sea, yo no puedo hablar con la misma característica de empresario a un comerciante de General Roca con respecto a una persona que está dentro de las 1.000 fortunas más grandes del país. Es decir, el gobierno ha hecho, de sus distintas versiones, ha hecho una simplificación del empresario, es decir, aquella persona que, fruto de un viento de cola, pasó de tener un capital de, no sé, 10 millones de pesos a 50, le da lo mismo a ese empresario, aquel que pasó de tener 100 millones de dólares a 500 millones de dólares. Claro. O sea, esa simplificación siempre la ha hecho. Y por otro lado, la vocera estaba notando las palabras cuando vos ponías el clip, y cuando empieza a hablar de las medidas del gobierno, empieza a patinar y repite herramientas, repite cadena, repite exportador, repite herramientas, repite plan. O sea, claramente, primero, no es una persona formada en el tema, y segundo, claramente lo que demuestra es que no tiene una idea de qué es lo que se va a hacer. Eso es Claro. lo más triste. Bueno, es la idea generalizada, ¿no? Al menos lo que surgió cuando conocimos estas medidas que, como vos mencionabas, no son lo suficientemente o lo que esperábamos que fuera.
Así es, sí, sí, claramente. Rodolfo, te agradecemos muchísimo este contacto, como siempre, tu predisposición para atendernos. Que tengas buen día. Muchas gracias, hasta luego.